de carácter confiable, una información consistente, comparable, vinculada a los aspectos relativos a la sostenibilidad y que van a permitir a los inversores ser capaces de valorar los riesgos y oportunidades de la sostenibilidad de manera que puedan adoptar o tomar unas decisiones pues mucho más certeras a la hora de ver dónde invierten sus capitales. Bueno, pues sin más, entramos ya en la primera de las normas, la S1, la relativa a los requerimientos generales para la información financiera a revelar relacionada con la sostenibilidad. Y para ello, pues vamos a presentar cuál es la estructura que sigue esta norma y cuál es la documentación adicional que permite comprender y entender mejor esta norma. Toda esta documentación está recogida como documentación integrante del curso. Bueno, entonces, entrando en lo que es el contenido propio de la norma, podemos identificar 6 grandes apartados en los que nos vamos a centrar ahora más detenidamente, que en primer lugar pues tratan de definir y fijar cuál es el objetivo de la norma internacional de información financiera S1, cuál es el alcance y que queda por tanto fuera del alcance de la misma, cuáles son los fundamentos conceptuales que van a guiar no solo esta norma, sino la norma S2 y las posteriores que emita el ISSB. Luego entraríamos ya en lo que es el grueso de esta norma, que es el contenido principal, donde se van a recoger aspectos relativos a la gobernanza, la estrategia, la gestión del riesgo y las métricas y objetivos. Unos requerimientos generales vinculados a esta norma de información financiera sobre sostenibilidad y luego el tratamiento de los juicios, de las incertidumbres y de los errores que se puedan cometer. Esta norma viene acompañada de una guía de acompañamiento y de una base para conclusiones. Como digo, toda esta documentación está disponible en el curso. Bien, entrando ya entonces en los aspectos más relevantes de esta norma, sin hacer una reproducción exhaustiva, sino deteniéndonos y centrándonos en aquellos puntos que son los más sustanciales, vamos a seguir el mismo esquema de la norma. Entonces, vamos a comenzar pues, con los objetivos que son importantes y que nos permiten tener muy claro qué es lo que queda dentro y qué es lo que queda fuera de esta regulación. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que el objetivo que se persigue con las normas de información financiera sobre sostenibilidad es que las entidades revelen información sobre los riesgos y oportunidades que están relacionados con la sostenibilidad para que sea útil a la hora de que los usuarios de esos informes financieros puedan tomar decisiones relativas al suministro de recursos a la entidad. Por lo tanto, un aspecto fundamental que se deriva de este objetivo es identificar esos riesgos y oportunidades que están relacionados con la sostenibilidad. Y para ello deben de seguirse el criterio de que afecte razonablemente ¿a qué? Bueno, pues a esas variables fundamentales que toman los usuarios a la hora de tomar decisiones relativas al suministro de recursos a la entidad, que son los flujos de efectivo, que son el acceso a la financiación y que es el costo de capital. Esas 3 dimensiones son las que debemos de tener en cuenta a la hora de proceder a identificar los riesgos y oportunidades y ver si tienen incidencia razonablemente sobre estas 3 dimensiones. Y además, este estudio o este análisis, esta revelación de información, tiene que proporcionarse de manera que seamos capaces de obtener información sobre esas 3 dimensiones, tanto a corto plazo como a medio y largo plazo. Entonces, esos son los aspectos fundamentales que nos tienen que quedar claros de cuál es el objetivo de la normativa del ISSB en relación con la sostenibilidad, porque nos va a guiar durante las diferentes normas que vamos a examinar. En cuanto al alcance, bueno, pues el alcance, a la vista de lo que hemos señalado anteriormente, es relativamente fácil de determinar. ¿Por qué? Bueno, pues porque las entidades deben de aplicar esta norma para proporcionar información financiera relacionada con la sostenibilidad de acuerdo con la propia norma, ¿vale? ¿Qué queda entonces fuera del alcance? Pues evidentemente van a quedar fuera
aquellos riesgos y oportunidades que estén relacionados con la sostenibilidad, pero que no se espera razonablemente que puedan afectar a las perspectivas de la entidad. Antes señalamos esas tres dimensiones. Bueno, pues si estamos en presencia de riesgos y oportunidades, pero que no afectan, vinculados obviamente a la sostenibilidad, pero que no afectan esas tres dimensiones, pues obviamente quedarían fuera del alcance de esta normativa. Una entidad puede aplicar estas normas sobre sostenibilidad con independencia de que sus estados financieros estén siendo elaborados bajo otros principios o normas de contabilidad generalmente aceptadas. Es decir, no necesariamente tienen que estar elaborados con normativa NIF. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podemos aplicar, por una parte, las normas de información financiera sobre sostenibilidad, pero no necesariamente esos estados financieros tienen que haber sido elaborados bajo normas NIF. Entrando ya en lo que son los fundamentos conceptuales, que tienen siempre una gran relevancia a la hora de entender el marco de confección de la información, el punto de partida, derivado del objetivo que habíamos señalado, es que la información sea útil. ¿Cómo la información llega a ser útil? Bueno, pues la información llega a ser útil cuando es relevante y cuando representa fielmente la realidad, que son, por tanto, las características cualitativas que debe presentar la información sobre sostenibilidad. Relevancia y representación fiel debe guiar pues la elaboración de esta información sobre sostenibilidad, características cualitativas. Pero, además, hay otra serie de características que hacen o que ayudan a la utilidad de la información, como el hecho de que la información sea comparable, como el hecho de que la información sea verificable, como el hecho de que la información sea oportuna y como el hecho de que la información sea comprensible. ¿De acuerdo? Todos estos aspectos, por lo tanto, son aspectos que van a estar presentes en la normativa a la hora de establecer cómo se proporciona esta información. Bien, desde el punto de vista de las características cualitativas, que son las más relevantes, la idea principal es la idea de que debe ser una representación fiel. ¿En qué sentido tiene que ser una representación fiel? Bueno, pues que deben de aparecer identificados correctamente los riesgos y oportunidades, obviamente vinculados con la sostenibilidad, y proporcionar, por tanto, una descripción completa, neutral y precisa de esos riesgos y oportunidades. Desde el punto de vista de la relevancia, bueno, pues aquí donde tenemos que poner el foco es en la materialidad o importancia relativa. Es lo que nos va a dar ese carácter de relevante. Luego lo veremos un poco más detenidamente. Y además, estas dos características, otro hecho, otra circunstancia, también pues, vinculada a lo que es la idea de imagen fiel recogida pues, en la tradición anglosajona de la contabilidad, es que la información tiene que ser útil, ¿no? Entonces, en la medida en que tiene que ser útil, será preciso proporcionar información adicional sobre si el cumplimiento de los requisitos o requerimientos que están recogidos en la NIF sobre sostenibilidad son insuficientes para que los usuarios comprendan los efectos de los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es sencillamente recoger esa información, sino ver si efectivamente es suficiente para que el usuario de sus estados financieros pueda comprender los efectos de esos riesgos y oportunidades. Bien, como decía anteriormente, la idea de relevancia viene reflejada en lo que es la materialidad o importancia relativa, y en este sentido, pues las NIF relativas a información sobre sostenibilidad entienden que la información es material o tiene importancia relativa cuando se pueda esperar razonablemente que su omisión, la expresión inadecuada o el ensombrecimiento de esa información pueda influir en las decisiones de los usuarios. Básicamente está siguiendo pues, el criterio que se siga en las normas internacionales de información financiera. Sigue el mismo criterio que para lo que son las normas de información financiera que viene elaborando el IASB. Bien, otro aspecto también importante dentro de estos fundamentos conceptuales es la idea de conexión de la información. Es muy importante que exista esta conexión y básicamente por los siguientes aspectos. La información tiene que estar conectada dentro de la información que se proporciona sobre sostenibilidad. Es decir, no puede aparecer como
información aislada o como información independiente, sino que tiene que haber una conexión entre los aspectos de información que se van proporcionando sobre sostenibilidad. Y además tiene que estar conectada con otros informes financieros. Es decir, no puede aparecer como un documento independiente, sino que tiene que haber conexiones con estos informes financieros con propósito general, que al final son aquellos en los cuales se van a ver reflejados esos efectos financieros que tienen esos riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad. Por lo tanto, los datos y las suposiciones que se utilizan en la información financiera relativa a la sostenibilidad tienen que ser lógicamente congruentes con los que se están utilizando para la elaboración del resto de estados financieros con los que están relacionados. Por lo tanto, no los debemos de contemplar como documentos inconexos, sino que tienen que ser documentos entre los cuales exista una cierta conexión. Bueno, pues entrando ya en lo que es el contenido principal de esta NIF sobre información sobre sostenibilidad, la S1, aquí pues ya habíamos señalado previamente en la introducción cómo el ISSB pues no surgió de la nada, sino que aprovechó pues muchos trabajos de organismos previos que ya venían pues elaborando documentos en relación con la sostenibilidad. Y en el caso concreto de este contenido, pues va a aprovechar la arquitectura de las recomendaciones TCFD. En concreto, los cuatro grandes ejes que están recogidos o que estaban recogidos por este organismo, que son la gobernanza, la estrategia, la gestión de los riesgos y oportunidades y la definición de métricas y objetivos. Pues ese es el guión que sigue esta norma en relación a lo que es el núcleo esencial de la información a revelar. Entonces, en primer lugar, recoge aspectos relacionados con la gobernanza, es decir, los procesos, controles y procedimientos de gobernanza que que la empresa utiliza para supervisar y gestionar los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad. En relación con la estrategia, pues el enfoque que utiliza la entidad para gestionar esos riesgos y oportunidades. Desde el punto de vista de la gestión de riesgos, pues los procesos que utiliza la entidad para poder identificar, evaluar, priorizar y supervisar los riesgos y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad. Y desde el punto de vista de las métricas y objetivos, pues el desempeño de la entidad en relación con esos riesgos y oportunidades, incluido el progreso hacia los objetivos que la entidad haya establecido o bien que le vengan impuestos por ley o reglamento. Bueno, pues con este marco vamos ahora a entrar a examinar de una forma más detallada los aspectos relativos a cada uno, los aspectos relativos más relevantes de cada uno de estos enfoques. Entonces comenzamos con la gobernanza. En relación con la gobernanza, ¿cuál es el objetivo que establece la NIF sobre información sobre sostenibilidad? Bueno, pues el objetivo que establece es que debe de proporcionar información suficiente para que el usuario sea capaz de comprender los procesos, los controles y los procedimientos de gobernanza que utiliza una entidad para supervisar, gestionar y vigilar los riesgos y oportunidades que estén relacionados con la sostenibilidad. ¿Eso a qué obliga? Bueno, pues obliga a revelar información sobre una serie de aspectos o parámetros. Primero de ellos son sobre los órganos de gobernanza. Entonces, esta información que se debe proporcionar por parte de las entidades debe de reflejar cómo se reflejan las responsabilidades en la empresa, dentro de la organización, cómo se determina si el órgano dispone o desarrolla habilidades y competencias para supervisar las estrategias, cómo y con qué frecuencia informa, cómo se tiene en cuenta al supervisar la estrategia, las decisiones sobre transacciones importantes y sus procesos de gestión de riesgo políticas, la forma de supervisar el establecimiento de objetivos y controlar el avance para conseguirlos. Esos serían relativos a los órganos, pero además también plantea cuál es el papel, que se recoge la información sobre cuál es el papel de la gerencia en los procesos de gobernanza, en los controles y los procedimientos utilizados para vigilar, gestionar y supervisar los riesgos y las oportunidades. Pues, por ejemplo, si las funciones se delegan en un cargo específico, a nivel de gestión o en un comité, cómo se supervisa ese cargo o el comité, si la gerencia utiliza controles y procedimientos
para apoyar la supervisión de los riesgos y oportunidades que estén relacionadas con la sostenibilidad, cómo se integran esos controles con otras funciones internas, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la idea es recoger toda esta información sobre esos órganos de gobernanza y sobre el papel de la gerencia en los procesos de gobernanza. Un segundo aspecto estaba relacionado con la estrategia. En relación con la estrategia, pues también cuál es el objetivo que se persigue desde el punto de vista de la información sobre sostenibilidad. Bueno, pues lo que se persigue básicamente es permitir que los usuarios comprendan la estrategia de una entidad para gestionar riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad. Entonces, ¿esto qué exige? Pues exige revelar información sobre una serie de parámetros. En primer lugar, pues sobre los riesgos y oportunidades que están relacionados con la sostenibilidad, que razonablemente podrían esperarse que afecten a las perspectivas de la entidad. Bueno, pues habría que describirlos, fijar los horizontes temporales, definición de plazos, etcétera. En segundo lugar, en relación también con la estrategia, habría que proporcionar información sobre el modelo de negocio y la cadena de valor. En concreto, pues describir los efectos actuales y previstos que pueden tener esos riesgos y oportunidades sobre el modelo de negocio y la cadena de valor y describir dónde se concentra el modelo de negocio en la cadena de valor, esos riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad. Además, también tendrá que proporcionarse información sobre la estrategia y la toma de decisiones. Entonces, cómo se responde y cómo se prevé a esos riesgos y esas oportunidades relacionadas con la sostenibilidad, cómo se va progresando en los planes que tiene definida la empresa, etcétera. También hay que proporcionar información en relación también con este aspecto de la estrategia sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo, tanto los actuales como los previstos a corto, medio y largo plazo, tal y como habíamos visto en los objetivos definidos en esta NIF. En concreto, hay que proporcionar información cuantitativa y cualitativa sobre el impacto en la situación financiera, el rendimiento financiero y en los flujos de efectivo. Los riesgos también significativos de ajuste material en ejercicios futuros y cómo se espera que cambie esa situación financiera en el corto, medio y largo plazo, teniendo en cuenta pues, los planes de inversión y las fuentes de financiación de la empresa. Eh, Cuando nosotros hablamos de que hay que proporcionar esa información cuantitativa, se permite por parte de esta normativa proporcionar la información dentro de un rango, es decir, no tiene que ser un valor fijo, sino que se puede establecer en forma de rangos. Y esta información se elaborará a partir de los datos disponibles en el momento de la formulación, siempre que los costes o los esfuerzos no sean desproporcionados. Vamos a ir viendo más adelante cómo una de las cuestiones que más debate pues, genera este tipo de información es el coste que supone para las organizaciones elaborar dicha información. Bueno, pues hay unos mecanismos de salvaguardia para intentar mitigar esos costes. Pues aquí tenemos uno de ellos. También, en esta misma línea, nos indica la propia normativa que no se proporciona información cuantitativa si los efectos no se pueden identificar por separado o cuando hay un elevado nivel de incertidumbre que haga que la información que se proporcione pues, no sea útil. Tampoco cuando la empresa pues, no tenga las capacidades o recursos para proporcionar esa información. Y en cualquier caso, cuando no se proporcione esa información cuantitativa, habrá que explicar el por qué. ¿De acuerdo? Pero en ningún caso eximirá de proporcionar información de carácter cualitativo. Bueno, siguiendo con la estrategia, el último aspecto sobre el que hay que informar está relacionado con la resiliencia. Es un aspecto que cada vez pues va cobrando más importancia dentro de lo que es la estrategia de las organizaciones y lo que se intenta es examinar la capacidad que tiene la entidad para ajustarse a la incertidumbre que surge como consecuencia de los riesgos relacionados con la sostenibilidad. Bien, el tercer aspecto que señalábamos era la gestión de los riesgos. Entonces, en este sentido, ¿qué es el objetivo que se persigue con la información sobre sostenibilidad? Bueno, pues es un objetivo doble. Una parte, comprender los procesos de una entidad para identificar, evaluar, priorizar y supervisar los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad.
Y por otra parte, evaluar el perfil global del riesgo de la entidad y su proceso global de gestión de riesgo. ¿Esto qué exige? Bueno, pues va a exigir revelar información sobre una serie de aspectos. En primer lugar, sobre los procesos y políticas que están relacionados para poder identificar, evaluar y priorizar y supervisar los riesgos. Pues en concreto estamos pensando en los insumos y las métricas usados por la entidad, si la entidad está utilizando un análisis de escenarios, cómo evalúa la probabilidad y la magnitud de los efectos que puedan tener esos riesgos, si la entidad da prioridad a los riesgos relacionados con la sostenibilidad, cómo supervisa los riesgos, si se han producido cambios respecto al año anterior, etcétera. Un segundo aspecto estaría relacionado con proporcionar información con los procesos para identificar, evaluar, priorizar y supervisar esas oportunidades. Y por último, habría que proporcionar información sobre el grado y la forma en que los procesos de identificación, evaluación, priorización y seguimiento de los riesgos y oportunidades se relacionan con el proceso global de gestión de los riesgos de la entidad. ¿De acuerdo? Es decir, cómo está integrado en lo que es la gestión de riesgos total de la organización, no solo en la parte vinculada con la sostenibilidad. Y nos quedaría el último aspecto, que es el relativo a las métricas y objetivos. En concreto, en relación con las métricas y objetivos, el objetivo que se persigue es que los usuarios comprendan el desempeño que está teniendo una entidad en relación con sus riesgos y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad, incluyendo también por los progresos que va realizando la empresa hacia los objetivos previamente definidos, tanto desde el punto de vista interno de la propia organización, como desde el punto de vista de la normativa legal que le obligue a alcanzar esos objetivos. Por lo tanto, habrá que revelar una serie de información, en primer lugar sobre métricas, y en concreto, pues para cada riesgo o oportunidad habrá que recoger la métrica requerida por las normas internacionales de información financiera sobre sostenibilidad, la métrica que utiliza la entidad para ese riesgo y oportunidad. Luego, si la métrica la ha desarrollado la propia entidad, pues tendrá que indicar cómo se define. Si es una medida absoluta, pues habrá que indicar pues, la relación contra otra métrica o una medida cualitativa. Si esa métrica está validada por un tercero y quién es ese tercero en su caso, cómo se calcula esa métrica. Estos serían los aspectos fundamentales en relación con la información sobre las métricas. Pero además hay que revelar información sobre los objetivos que persiguen las organizaciones. Entonces, a la hora de revelar esta información, hay que definir cuáles son los objetivos que se han fijado, que se han establecido para supervisar el progreso hacia la consecución de los objetivos estratégicos o los exigidos por la legislación, que vendrán definidos por una métrica específica, por un objetivo cualitativo o cuantitativo que esté fijado por la entidad, el periodo durante el cual se va a aplicar ese objetivo, el periodo base a partir del cual se mide el progreso, cuál es el que se toma como referencia, los hitos u objetivos fijados con carácter intermedio, los resultados con respecto a cada objetivo y con el correspondiente análisis de tendencias. Es una especie de cuadro de mando que nos vaya indicando hacia en qué medida estamos alcanzando ese objetivo y si se va correctamente cumpliendo. Y en su caso, pues la revisión de objetivos y la explicación de por qué se están revisando esos objetivos. Además, deben de quedar completamente claros y etiquetados las métricas y los objetivos utilizados por parte de la empresa y para ello pues tienen que estar correctamente definidos, descritos y tienen que ser claros y precisos como se exige a cualquier objetivo fijado por parte de una organización. Bien, eso entonces en cuanto al contenido principal, entraríamos ahora en los requisitos generales, que básicamente son estos 5 aspectos que recojo en la transparencia y que están relacionados con las fuentes de guía, cuáles son la guía para esos indicadores, dónde se tiene que proporcionar esta información, cada cuánto hay que proporcionar esta información, la necesidad de proporcionar información comparativa como el resto de la información financiera y la declaración explícita de cumplimiento en los estados financieros. Bien, en cuanto a la fuente de guía, bueno, pues aquí se establecen
varias opciones. En primer lugar, pues se aplicarían las normas NIF sobre sostenibilidad, pero también se contempla la posibilidad de aplicar las normas del SAP, que pues, ha colaborado y colabora con el ISSB, y también pues, considerar la aplicación de pues, la guía de aplicación del marco conceptual del CDSB para la información relacionada con el agua y el medio ambiente. También los pronunciamientos más recientes de otros organismos emisores de normas. Estamos pensando en el GRI, estamos pensando en la Unión Europea. Y luego, pues riesgos y oportunidades que estén relacionados con la sostenibilidad para empresas del mismo sector. En cuanto a la identificación de los requisitos para aplicar esa información, pues en primer lugar se aplicará las NIF sobre sostenibilidad, pero en caso de ausencia de una norma específica de información financiera, pues se aplicará el juicio para poder identificar si información es relevante o no. Cuando nosotros hablamos de aplicar el juicio o no, pues nos estamos refiriendo a que tenemos que evaluar si es aplicable o no las métricas asociadas con esos temas de información que están recogidos en las normas del SAS. En cuanto a la información que hay que proporcionar sobre las fuentes de guía, pues obviamente hay que identificarlas específicamente y también el sector al cual son de aplicación las mismas. O en cuanto a dónde se presenta esta información. Bueno, pues las normas de información financiera, esta norma, la S1 sobre sostenibilidad, establece varias posibilidades. En este sentido, pues no es muy rígida, sino que contempla varias opciones. En primer lugar, se puede incluir en los comentarios de la gerencia de la entidad o en un informe similar. Pues, tenemos varias opciones, como puede ser, por ejemplo, el informe de gestión, ese informe específico, o análisis de comentarios de la gerencia, o como revisión operativa y financiera, como informe integrado. Es decir, cualquiera de esas opciones dentro de lo que son los comentarios que realiza la entidad en un informe específico. También se puede presentar en el mismo lugar que la información revelada para cumplir otros requerimientos. ¿De acuerdo? Entonces, vendría recogida adicionalmente dentro de esos estados financieros como un apartado más. Por tanto, como un documento independiente, sino integrando esos mismos documentos. Con la salvedad que nos indica la NIF S1, en el sentido que la entidad tiene que asegurar que la información financiera a revelar con la sostenibilidad esté claramente identificada y que no quede, bueno, pues ocultada o ensombrecida dentro de esa información adicional. Y, por último, también se puede presentar en la propia información financiera a través de referencias cruzadas a otro informe que esté publicado por la entidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es bastante flexible la normativa S1 en relación a dónde ubicar esta información. En cuanto a la frecuencia de la información, tampoco hay especial complejidad, en el sentido de que debe presentarse al mismo tiempo que los estados financieros relacionados. Abarcará también el mismo periodo que los estados financieros relacionados. Pues, evidentemente, lo habitual son 12 meses, aunque también contempla la posibilidad de que sean 52 semanas. Si se cambia el final del periodo, habrá que informar del nuevo periodo, motivo del cambio y el hecho de que las cantidades que están proporcionando pues, no son comparables. Si entre la fecha de final del cierre del ejercicio económico, del periodo que está considerando, y antes de que se autorice la presentación de la información sobre sostenibilidad, se recibe información sobre condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa, pues hay que proceder a actualizar esa información. También habrá que proporcionar información adicional cuando se tenga conocimiento de eventos o condiciones que se produzcan después del final del ejercicio económico sobre el que se está informando, pero antes de que se autorice esa publicación relacionada con la sostenibilidad, cuando se espere que esos eventos o condiciones puedan afectar razonablemente a las decisiones que tomen los usuarios. Por último, esta norma no establece ningún tipo de requerimiento de información financiera intermedia. Por lo tanto, será la normativa específica de cada
pues país la que decida si es preciso proporcionar información con carácter intermedio. En cuanto a la información comparativa, pues en principio esa información comparativa tiene que ser relativa a todos los ítems de información respecto al periodo anterior sobre el que se está informando y esa información comparativa pues la tendrá que proporcionar también no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino desde el punto de vista descriptivo y narrativo, cuando esa información sea útil para comprender pues la verdadera situación en cuanto a los riesgos y oportunidades relativos a la sostenibilidad. Evidentemente, el primer año pues no va a existir datos comparativos del año anterior. Y por último, dentro de estos requerimientos generales, aparece una declaración explícita de cumplimiento. Bueno, pues tiene que recogerse la información a revelar, en el estado de información a revelar sobre sostenibilidad, esa declaración explícita de que se está cumpliendo íntegramente pues, la normativa NIF sobre información sobre sostenibilidad. ¿De acuerdo? La única cuestión en que se permite una exención en cuanto a presentar información requerida por parte de la normativa NIF es cuando existe alguna ley o alguna regulación que prohíba a una entidad revelar esa información concreta o cuando se trata de información de carácter sensible desde el punto de vista comercial. ¿De acuerdo? Esto está matizado dentro de la propia norma de información financiera. Y un último apartado es el relativo a los juicios, incertidumbres y errores que, bueno, pues también son aspectos que surgen dentro de lo que es la información financiera y que, pues, también pueden surgir en el ámbito de la información relativa a la sostenibilidad. En concreto, desde el punto de vista de los juicios, hay que proporcionar la información suficiente para que los usuarios comprendan los juicios que se están adoptando por parte de la empresa. Por lo tanto, es importante que los conozcan y en relación a esos juicios, pues esos juicios deben de permitir identificar esos riesgos y oportunidades que están relacionadas con la sostenibilidad, cuáles son las fuentes de guía que se están aplicando, que permitan identificar también la información material o con importancia relativa que se está incluyendo en los informes de sostenibilidad y también que permitan pues, evaluar si un determinado evento o cambio en las circunstancias es significativo y requiere una nueva evaluación de todos esos riesgos y oportunidades. Desde el punto de vista de las incertidumbres que también acompañan a la información sobre sostenibilidad, bueno, pues las incertidumbres hacen que, pues, en ciertas ocasiones no se pueda medir directamente determinados importes y, por tanto, tengamos que estimarlos. Entonces, en esos casos, estaremos en presencia de incertidumbre y será preciso pues, establecer o utilizar unas estimaciones razonables. ¿De acuerdo? Bueno, pues esas estimaciones deberán de reflejarse explícitamente para que el usuario pueda comprender esas incertidumbres que tienen un carácter significativo dentro de la información a revelar. Entonces, en relación con esa revelación de información sobre incertidumbre relativa a la sostenibilidad, deberá indicarse aquellos importes que presenten un elevado nivel de incertidumbre a la hora de su medición y por cada importe que se haya identificado con ese elevado grado de incertidumbre, pues también hay que proporcionar información sobre las fuentes de incertidumbre a la hora de medirlo y las suposiciones que se hicieron para intentar cuantificar ese importe. Ya digo que siempre que se trate de incertidumbres significativas, por lo tanto que afecten a aspectos significativos de la información sobre sostenibilidad. Eh, También hay que proporcionar información en relación con la naturaleza de la suposición que se está efectuando por parte de la organización, un análisis de sensibilidad, pues estableciendo diferentes situaciones y suposiciones sobre la evolución futura, una estimación de probabilidad sobre cuál puede ser la evolución o la resolución final de esa incertidumbre y, por último, pues una explicación en los cambios que se hayan realizado en las suposiciones del pasado como consecuencia de la nueva información que se va incorporando por parte de la empresa. Bueno, y por último nos quedaría el tema de los errores,
Y en este sentido, bueno, pues nos podemos encontrar con errores materiales a la hora de presentar la información sobre sostenibilidad, en cuyo caso, bueno, pues se procederá a la corrección de los mismos cuando afecta a periodos anteriores y siempre que tengan pues una importancia relativa. Y por tanto, pues será preciso reexpresar los importes comparativos de ese periodo, salvo que sea pues materialmente imposible hacerlo. Estos errores, bueno, pues muchas veces tienen su origen en circunstancias como que la información pues estaba disponible cuando se ha autorizado la publicación de la información financiera, pero no el momento en que se elaboraron los estados financieros, y cuando esa información pues podía esperarse que se podía haber obtenido en ese momento. Nunca debemos de confundir corrección de errores con cambios en las estimaciones, puesto que las estimaciones son aproximaciones y las vamos revisando a medida que se va conociendo la información adicional, mientras que los errores no es un fallo en una estimación, sino que es que no se incorporó una información que estaba disponible y que afectaba a la situación de la empresa. Pues cuando se detectan estos errores, pues como hemos dicho anteriormente, lo que se procede es a revelar esa información, procediendo a corregir la información de los ejercicios anteriores. Bueno, pues en la sesión de hoy, en principio, vamos a finalizar hasta este momento lo que es la exposición de los aspectos más relevantes. Vamos a dejar para mañana los aspectos más relevantes de la NIFES 2 y bueno,